Gente, ¿cómo están? Espero que anden bien, porque seguimos en esta semana rara, segundo día de esta semana rara en la máquina de pensar. Hoy vamos a ver lo que pasa cuando eso acecha. Cuando eso acecha es un libro de Andrea Arismendi, publicado por Irrupciones, y que tiene que ver con cosas muy tremendas, pero eso no se los voy a contar porque vamos a oír este encuentro de Todos Somos Raros, que comenzó con el cantautor argentino Rafa Daneiro. Bueno, esta canción que vamos a tocar ahora, que se llama "Qué guacho soy", ¿no? Un término bastante cruel, de lo que usamos en el lunfardo, digamos, ¿no? Es un cuento de Juan Diego y Cardona, que yo adapté esta canción, que luego tomó su vuelo y pasó a ser una canción que es parte de un documental de una fábrica recuperada. Cosas que pasan con la música y con las obras. Y bueno, dice así. La diversión y el intercambio en campamentos y paseos recreativos. Cuidando de los niños en el cáncer de piel, dijo el director del Instituto de Cáncer, Álvaro Luongo, que subrayó los horarios adecuados y el uso de filtro solar de factor superior a 30 son las medidas básicas. La Unión Europea volvió a pedir este martes la repetición de la esta desdemocratización de la tecnología hace que todos requiemos las cosas y nos guste todo virtual, ¿no? Esta canción es un poco cómo se desecha virtualmente un amor, y se llama "Resucitame".
llorando, llévame. Si te llevo y entonces quién sabe. Y no me pidas llorando, llévame. Si te llevo y entonces
Bueno, estamos aquí con Andrea Arismendi. ¿Cómo le va, Andrea Arismendi? ¿Anda bien? Perfecto, muchas gracias por invitarme y bueno, también a los músicos por arriesgarse a venir hasta acá con este clima y acá a Patricio también. Muchas gracias por leer. Hoy hay una luna de sangre hay en todo el mundo y todo el mundo hablaba de la luna sangrienta y yo decía, ¿cómo va a afectar esto? A todos somos raros y obviamente afecta de una forma, no sé, digamos, no nos afecta realmente porque ya el ciclo es así, todos somos raros y quiero decirles que vamos a hablar de Cuando eso acecha, que es un libro de cuentos de Andrea Arismendi. Ella nació en Montevideo, cosa que sorprende porque la mitad de los cuentos son rurales de pueblos muy chicos. Precisamente por eso, ¿no? Sorprende un poco, sorprende realmente. Es docente de literatura, ha cursado estudios de especialización en el área de letras latinoamericanas. Bueno, ha editado fanzines, ha publicado Detalles de los Bosques como poeta, porque ella también es poeta, y Cuando eso acecha, estas narraciones de las cuales vamos a hablar. Y voy a hacer algo que no hago nunca, que es presentar a Patricio Hidalgo, presentar al otro escritor que viene. ¿Por qué? Porque en el ciclo hablamos muy brevemente, esto va a durar unos 30 minutos, unos 35 minutos, y no quiero perder tiempo en presentaciones, pero lo voy a perder porque quiero darle las gracias a Patricio Hidalgo, que vino también desde Chile. Patricio es una rara avis porque es un hombre que es abogado, docente universitario, tenía un curso de Derecho y Narrativa, donde vinculaba la narrativa con el derecho, ha actuado, nunca mejor dicho, en televisión. Tiene columnas en distintos programas de radio, entre ellos uno que se llama La Máquina de Pensar, lo tuve el año pasado hablando de canciones. Yo he leído los libros de él y el último, Idealista sin ilusiones, conversaciones con José Salaquet, es sobre un defensor de derechos humanos, pero el primero, o de los primeros, era aquel con Maqueira, ¿no? Conversaciones con Diego Maqueira, un gran poeta, Guilme Abric, pero también tiene libros de fútbol y también fue abogado de la dirección de la Fiscalización del Consejo para la Transparencia del 2011 al 13 y en el 2014 a partir de ahí fue director de Inspección General de la Municipalidad de Santiago. En fin, lo trajimos porque él lo que sabe hablar es muy bien de Rafael y de Julio Iglesias. Bueno, sí, una persona indefinida básicamente, ¿no? Una crisis vocacional severa. Pero entre todas esas cosas lo que a uno siempre le gusta es leer un buen libro, leer un gran libro, que es el caso, y las palabras que yo pueda decir para celebrarlo y para motivar su lectura en aquellos que no lo han hecho en el interior, ¿no es cierto? Tiene esa magia la radio de imaginarse un lector hipotético en algún lugar de Paysandú o de Fraiventos, etcétera. Es un libro sobre pueblos pequeños. Traje algo escrito, me van interrumpiendo, no sé, para hacerlo más dinámico. Lo de Julio Iglesias, antes sí, bueno, era una columna de música en el programa de Pablo Silva, la radio de Uruguay. Grandes canciones puse, también una de Julio Iglesias que era muy buena, eso sí. Se llamaba La Rocola, una columna de música, de canciones, y él iba seleccionando canciones y seleccionó de Violeta Parra, seleccionó, de distintos, de Atahualpa Yupanqui, de Luis Eduardo Aute en su momento, de Serrat, pero en un momento nos sorprendió y seleccionó una de Rafael y el operador de la radio me decía, no podía creerlo, estamos escuchando una canción de Rafael, y otra vez seleccionó una canción, de Calamaro también, ¿no? Me va lo ecléctico, eso es, ¿no? Sí. Está muy bien, muy bien, muy bien. No, a mí me encantó porque obviamente ampliamos el radio, el espectro musical de Radio Uruguay, claramente. No, totalmente. Irresponsablemente. Hubo muchos despidos después de eso, pero bueno. Un saludo a la gente que ya no puede seguir trabajando en Radio Uruguay como consecuencia de la vulgarización de la banda sonora. Leemos en el muy solvente prólogo de Gustavo Espinosa que en este libro lo siniestro se asordina en los empleados de escribanía, las rutinas familiares y los pueblos aplastados por el verano. El lector trasandino, o sea yo, se acomoda en el asiento y le regala una sonrisita chilena a la hoja impresa. La sonrisita chilena mezcla resquemor, desconfianza, sobreentendidos y un profundo resentimiento. Es una sonrisita, lástima por la gente del interior que no la va a ver, pero una especie de mueca, ¿no? Una mueca profundamente desconfiada. Por lo general va acompañada de un sonido que sublima todo lo anterior, apretando la lengua con los dientes, como una serpiente venenosa o un neumático perdiendo aire. Una cosa así, ¿no? Cuando esto ocurre, la risa se congela, deviene mueca y es la avant premier del espanto. La sonrisita chilena solo quiere decir una cosa:
Yo sí que cacho la huevadita que habla esta huevona, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Significa que yo este libro lo entiendo mejor que el resto, porque esa actitud es muy chilena, la del empleado de escribanía. ¿No? Perfecto, un poco sobradora. Es una sonrisita que se emparenta con la que quienes recuerdan al Manco Fede, ¿no? Aunque allí la sorna tiene que ver más con lo que no se ve a simple vista. Escribo estas líneas, huelga decirlo, en horario laboral, en un computador fiscal, sobre un escritorio fiscal, sobre terreno municipal. Horas robadas al espanto, leyendo sobre el espanto. Esa quizás es la paradoja terrible de todo esto, ¿no? Uno le roba horas espantosas para leer sobre espanto. Un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento. Este es el epígrafe de 2666, de Roberto Bolaño. Esto de el oasis de horror en medio del desierto de aburrimiento parafrasea un verso de Baudelaire que dice: en desiertos de tedio, un oasis de horror. Si se fijan, no es exactamente lo mismo, ¿no? Bolaño invierte los factores y cambia el producto, solo para darle la razón a Andrea Arismendi. Al menos en lo que se refiere a los pueblos aplastados por el verano. Hay una combinación entre extremo calor y siniestralidad, por llamarlo así, ¿no? Es una tradición patria chilena, ¿no? Antigua. Hace 90 años Pablo Neruda advertía sobre la maldad de las escribanías, ¿no? El lenguaje nerudiano: sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario, o sea, un escribano, con un lirio cortado, o dar muerte a una monja con un golpe en la oreja. Eso decía Neruda de la escribanía, no es poca cosa, ¿no? O sea, tenemos a Bolaño, tenemos a Neruda, se entiende un poco más que yo venga también, ¿no? Este libro parece hablarle a Chile. Pero aún más, en las rutinas familiares, en esta cosa siniestra de las rutinas familiares, nuestro prócer es José Donoso, gran novelista chileno, y se resume todo esto en una frase que recupera, vaya paradoja, su hija adoptiva, que es la que edita sus diarios de vida. Correr el tupido velo, esa frase, correr el tupido velo, ¿no? Si se fijan, correr el tupido velo es una frase de un espesor infinito en lo que calla, muy pero muy similar a cuando eso acecha, ¿no? Si se fijan, entonces tenemos a Donoso, tenemos a Neruda, tenemos a Bolaño, Andrea Arismendi, esa sería la selección, ¿no? Ferrada, el cuento aquel, cae de pleno en lo que llamaremos la categoría Bolaño, ¿no? Tanto que se anuncia en la hora de la siesta, coquetea con los adioses de Onetti, ¿no? En eso del extraño que llega al pueblo, aunque más que un basquetbolista jubilado, como el Donetti, que era un basquetbolista jubilado, claro, algo así, ¿no? Parece más bien un Díaz Grey en la diáspora, ¿no? Asumiendo la ira en la emboscada, la inetabilidad de la venganza. La venganza que comienza allí donde no llega la justicia. Porque además vieron que soy abogado, te trato de meter todo lo que yo hago para que se vea que justifica, ¿no? La venganza que comienza allí donde no llega la justicia, que para los carenciados de Sudamérica se frena en una comisaría, que tiene siempre asuntos más relevantes que atender que los propios, ¿no? La mujer golpeada, por ejemplo, va a la comisaría y de ahí no pasa el alegato muchas veces hasta que llega derechamente a los juzgados del crimen. En la venganza no hay triunfo posible, y hasta cuando ganamos nos involucramos de tal manera en el daño que nos manchamos, ¿no? La venganza es siempre insuficiente, y eso conduce a un infierno que es siempre individual. Ese y no otro es el infierno tan temido, por ejemplo, el Donetti, ¿no? Otro cuento que dialoga con este. En Bajo al Amanecer, que es otro texto, se enumeran muertes y se describen nacimientos. El ruido de fondo es también el de la venganza y la injusticia, pero fijándose en la herida de la memoria de Juana. Yo me acuerdo cuando me enteré que a menudo las personas buenas hacen cosas malas y la gente buena todo lo contrario. Y peor aún, que a veces a los mejores les pasaban las peores cosas. Eso pasa como a los 13, ¿no? Y nunca se me olvidó. Y sí, esa imagen jamás se borra, como todas las primeras veces que ocurren entre la primera y la segunda década. Todo esto en un pueblo con una distribución de edificios que recuerda a Santa María, o la obsesión por las cuadraturas del conquistador de estos tres países, Argentina, Chile y España, que hoy dialogan. Por lo menos Santiago es, hasta que se echó a perder con las inmobiliarias, cuadrado tras cuadrado tras cuadrado, ¿no? Patricio, yo te estoy escuchando porque ahora estás hablando de la primera parte del libro. Sí. Y es gracioso porque recién ahora, Andrea, le voy a decir a Andrea Arismendi porque se lo dije 2 veces, recién ahora comprendí el libro en este sentido. La mitad de este libro es cuentos rurales, tremendistas, violentos, pero estamos hablando de pueblos de tipo Vergara o pueblos más chicos, ¿no? Y la segunda mitad es una novela corta distópica de futuro, futurista, digamos, ¿no? A 30 años o a 20 años en un Uruguay hiperdecadente. Entonces, a mí me llamaba la atención, me parecía bárbaro, pero no lo veía como atarse, ¿no? Las 2 moscas por el rabo, ¿no? Porque en realidad eran cuentos rurales y una
un cuento largo futurista, todo junto. Y te estoy escuchando y estabas hablando de esos cuentos rurales extremos, y estabas hablando que lo escribías en tu oficina, en el desierto. En un mundo distópico que mi oficina, sí, sí. Y entonces ahí me di cuenta que lo que enlaza estas dos partes es el desierto del aburrimiento, de donde no pasa nada. Lo que dijiste, esa frase, digamos, estabas hablando de la frase de Bolaño. En ese desierto de lo real tiene que ocurrir el horror para que pase algo, y en el futuro distópico, donde todo está aburrido, también, donde se habla de un Uruguay hiperdecadente, que es como digamos, parecido a pero donde nada funciona. No como digamos. No, bueno, todavía funciona pero digamos en un futuro donde, por ejemplo, la policía está en un lado o los aduaneros, pero uno pasa al lado de ellos y como nadie está haciendo nada, todo el mundo tiene su rol, pero nada está funcionando. La protagonista se da cuenta que todos los controles son interiores, son mentales, que cuando uno pasa la línea, ve que no pasa absolutamente nada. Y eso se engancha. Por primera vez me di cuenta porque digo, uno son rurales, donde se habla, digamos, como se habla en los pueblos interior, y el otro es un futuro distópico. ¿Ese es el enganche, Andrea? Es uno de los enganches, sí, no, quedé pensando en que recién te había dado cuenta. Recién me quedé di cuenta, como 5 minutos atrás. Sí. No, sí, es uno de los enganches, sí. El eje en común es exactamente el aburrimiento, el spleen, el tedio, lo irreversible, ¿no? Es una frase el spleen es una frase que dijiste de Baudelaire. De Baudelaire, sí, sí. Ayer o antes de ayer no, estábamos pero ahora hablando lo acaba de decir eso. algo de Baudelaire también. Ah, ¿no? también, sí, por supuesto. Sí, es el tedio absoluto, ¿no? El hastío ante todo. Pero también lo que estabas diciendo, sí, la primera mitad transcurre en pueblos y la segunda en una ciudad que sería Montevideo, sí, sería una capital, sería una ciudad Puede grande, decir que no está un tan centro claro que sea administrativo. Uruguay. Vos dijiste que era hablaste del interior, de Vergara, sí, ¿no? La ciudad esa, yo creo que sí. Creo que sí, incluso le cambié una parte, un nombre a uno de los espacios físicos donde transcurren las acciones, porque me parecía que era demasiado evidente qué lugar de Montevideo era. Ah, mirá. Así que si te diste recién cuenta de eso. No, sí, no, yo me di cuenta. Sí, pero... sí. Bueno, Pato, perdón, te interrumpí, pero... No, me encanta, vamos, le damos más dinamismo a esto también, porque son como 25 páginas, entonces la gente se va a empezar a aburrir, digamos. No, porque realmente recién vi el enganche, digamos, el enganche es el desierto de lo real. No, también creo que también el subgénero narrativo, ¿no? Uno son realistas y el otro justamente de realismo tiene, claro. Sí, tiene una base, pero todo transcurre en una... Sí, en una sociedad futurista, pero no en cuanto a avances tecnológicos, ¿no? Sino una sociedad en decadencia. Sí, yo decía que era como Black Mirror, ¿no? O sea, es un futuro tipo dentro de 15 años, 20 años, una cosa así. ¿No? Creo que yo le llamaría realismo delirante, tal vez. ¿Delirante? Sí, porque es una perspectiva muy personal y capaz que no del todo racional sobre la realidad, ¿no? Hay una realidad que se va deformando a lo largo de todo el libro. Bueno, lo que pasa que en la segunda mitad, no sé qué, Pato, qué pensás vos, también está la mirada de la narradora, que ella está, bueno, súper rutinizada por ese trabajo, aplastada por la vida, en fin, ¿no? Y su mirada es, ella va mirando el mundo de esa forma muy, como que se está cayendo todo a pedazos, digamos, ¿no? Sí, lo va mirando bajo una pátina de polvo y a veces de sangre o de sangre con polvo. Bueno, si alguien más tiene una iluminación o se le ocurrió algo ahora del libro también podemos hacer, ¿no? Bueno, yo te interrumpí por eso porque... No, por eso, creo que puede darse igual, o sea, que en un momento uno dice, desaparece, ¿no? Vos también lo comparaste con El Astillero también. Sí, lo comparé con El Astillero porque... por la inutilidad de ese esfuerzo en un lugar en que la gente sigue trabajando. Yo me vine a vivir a Montevideo unos meses, 2011, por una noticia que leí de un canal del interior de Uruguay que no daba señal, no tenía señal hace como 7 años,
Y la gente seguía trabajando, ahí marcaba su tarjeta, entraba, la hora de la colación, se iba, tenía licencia, celebraba el día del funcionario, no sé, y el canal no estaba funcionando, y estuve en eso muchos años. Noticias como esa me dan una alegría, una rara alegría, y es muy como el astillero, ¿no? Que uno discurre deciros que Andrea Arismendi o Juan Carlos Bonetti querían hacer, era denunciar la burocracia como un cáncer o denunciar el sinsentido del hombre, ¿no? El sinsentido de la vida. Sí, funciona. Bonetti belicosamente decía que no se refería a la burocracia o al problema de la burocracia, porque por lo demás los escritores somos deseosos postulantes a un cargo de burocracia, sino al sinsentido de la vida del hombre, ¿no? Yo no sé, en el caso de Andrea, si ve esas dos visiones, ¿no? Sí, yo creo que en el caso de esa nouvelle que tú estás nombrando, es todo el Estado funciona como un panóptico, como cualquier, o el gobierno en realidad, no el Estado en sí, el gobierno funciona como una especie de panóptico, donde la gente, claro, llegó a un grado de hastío, de aburrimiento, que ya no es capaz de revelarse, ni siquiera de averiguar si realmente lo están vigilando, ¿no? Y en eso te agradezco muchísimo todas las comparaciones con esos escritores tan célebres que venís nombrando. Por supuesto que estuvimos hablando, ¿no? A veces uno hace una síntesis de lo que lee, pero quise darle un tono un poco más popular, ¿no? Más montevideano. Él es muy onetiano, ¿no? También, ¿no? Yo lo invité porque Pato vino a Montevideo también fascinado por Onetti, ¿no? Claro. Entonces, así es. Fui a la calle Gonzalo Ramírez, me acuerdo, en 2011, esperando que hubiera una placa, a lo menos una estatua, una especie de museo permanente o qué sé yo, no viste nada. No. No viste nada. Bueno, hay una placa ahora, pero tiene faltas de orden. ¿Cómo que tiene faltas de orden? La novela distópica se llama Memoria de una ciudad por donde no pasó la guerra, ¿no? Pero parece que sí. ¿Hay una referencia a sí. Memorias de la Guerra Reciente? No, nada. No, eso era el título de otra obra que había intentado publicar en algún momento, y cuando me dieron el sí salió una obra casi con el mismo título, solo cambió el sustantivo, así que tuve que cambiar todo. Y esa obra de otra persona, no mía, ganó unos premios además ese año. Entonces lo que hice fue no, en Argentina. Ya estoy dando demasiados datos, me parece, y no quiero promocionar el libro de esta otra persona, no quiero difundirlo. No vamos a denunciar por plagio, no te preocupes. Podría ser, no sé. Lo que sí te iba a decir con respecto a esa novela, que yo no sé si tiene como un registro tan grande, ¿no? Como Onetti, tal vez. Creo que hay una mezcla también de elementos humorísticos, ¿no? Que le quitan un poco esa seriedad que tiene, o esa pesadez que tiene Onetti. Digo pesadez en un sentido positivo, ¿no? Esa densidad de lectura. Mira, cuando hicimos la palabra, Sí. otra iluminación. No, y aparte, digo, hay un detalle que es muy visual, de toda la narrativa de ella, pero también, cuando yo digo los cuentos rurales, que son tremendistas, voy a leer solamente un fragmento, que dice así: me levanté sigilosa para no molestarlo, me sentía aterrorizada por las imágenes del sueño, fui a la cocina a buscar una cuchilla y al regresar corté su cabeza, no sin trabajo. Pensé siempre que sería menos complicado, no obstante me resultó engorroso y cada tanto se me acalambraban los dedos. Es una extremidad cuyo punto de unión es notablemente fino y delicado, por eso me sorprendió la dificultad. Creo que hoy no voy a dormir. ¿No? Horario de protección al menor, ¿no? Decirle a la gente en el interior que no hay que hacer esto, que no lo estamos celebrando, ¿no? Yo quería también hacer una crítica, porque tampoco es que está todo perfecto, ¿no? Del cuento El Manco Fede, porque el macho castigador cubierto por la impunidad del silencio es el punto de entrada al Manco Fede, donde la autora coquetea derechamente con el realismo mágico, cuando no con la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque existiría un bar, dice ella, en algún punto de Uruguay, donde un banderín de Peñarol podría coexistir pacíficamente al lado de uno de Nacional. Se supone que el dueño del bar propiciaba una especie de Suiza deportiva, una neutralidad total, ¿no? Entonces, cuestión que, habiendo un televisor encendido apuntando a la barra, sabemos que es imposible. O sea, yo no puedo creer que hay un bar en el que hay un banderín de Peñarol y uno de Nacional y hay un televisor y la gente diga: qué linda jugada de Peñarol, no obstante soy de Nacional, qué lindo gol ha metido Nacional, como hincha de Peñarol te aplaudo. Eso no va a ocurrir, ¿no? Eso te parece inverosímil, digamos. Exactamente. Pero la vuelta de página retoma el profundo sentido realista, tú decías realismo delirante, de estos cuentos, con la mención a un transexual llamado Jesús. Apodo caro a todos quienes llevan una melena rubia suelta en cualquier barrio del Cono Sur. El cuento tiene también otro tópico latinoamericano, la desaparición de la madre, ¿no? Justificada la vergüenza, con la posibilidad del homicidio latente. Tan latinoamericano como, diría yo, la madre de Luis Miguel, ¿no? Quien sigue la serie. Tan latinoamericano como una historia de amor que se remonta solo para caer desde más alto. Quería darle un poquito a otro cuento y nos vamos al último, que es medio libro.
Estábamos hablando de Bajo al Amanecer. Hay en ese cuento una muy latinoamericana también, desconfianza frente al extraño, que asumimos que si no nos roba es porque viene derechamente a cuestionarnos. Todo esto es la muy felisberta certeza de que las cosas que habitan este mundo tienen sentimientos, voces y cada tanto traman escenas. No tanto como Felisberto tampoco, pero sí, de repente hay seres inanimados que tienen intenciones. Hay una denuncia de violencia de género que nuestros pagos informan en la Crónica Roja como violaciones o femicidios que pueden ocurrir en cualquier parte del camino, ¿no? Y finalmente, la novia de Lugosi, la infancia, nuevamente, la infancia y el paradojal descubrimiento de la muerte en el amor por los animales. Gatos y ratones son igual de vulnerables cuando nacen en la estación equivocada. Y quizás esa es una verdad que los humanos deberíamos anotar. Yo no soy tan rara, no. Eso nos dice la protagonista. No soy tan rara, no. Quizás presagiando el título que nos reúne esta tarde. ¿Qué tiene que ver la felicidad amena de los primeros años con un hombre bajando de un camión luego de frenos sonando agudos? Bueno, de eso se trata, digamos, esa es la extrañeza. Cuando eso acecha, transforma la advertencia del título en una pregunta que la autora nos anima a pronunciar dejándole el trabajo al lector, que se pregunta ¿cuándo eso acecha? O más claro, ¿cuándo es que eso acecha, no? La respuesta tiene que ver con eso que está entre dormir y vivir, y que no es como Machado adivinaba al despertar. Eso es... Bueno, ahí el lector termina con un signo de exclamación, que más bien dice, cuando eso acecha, que Dios nos pille confesados cuando eso aceche, ¿no? Si vivir es bueno, es mejor soñar, y mejor que todo, madre, despertar. Arismendi, esa frase es verso de Antonio Machado, Arismendi la desmiente a Machado, no es bueno despertar en estos casos. Está Juan 13:27 también, que una especie de... Perdón, un detalle por lo que acabas de decir también. Otra línea, digamos, de todo el libro, es que es constante el tema de que está durmiendo, se acaba de despertar, lo que acabo de leer yo, el sueño, bajó la fiebre, esta vez no soñé tanto, digamos. La ensoñación, el delirio esa distorsión hay. Uno como funcionario público siempre está en esa zona, entre dormir o despertar también. Me sentí muy representado. Exacto, sí, es una sensación habitual. En Juan 13:27, que es un versículo de... Yo sé que ese libro acá no está leído como en Chile, la Biblia, ¿no? Nuevamente los animales y la infancia como último reducto de recuerdos incontaminados. No necesariamente de pureza, no es que la infancia sea un lugar en que uno se dedica como una especie de Hello Kitty o Teletubby, ¿no? Hay maldad también en la infancia, pero sí hay recuerdos incontaminados. No, y perdón, otra cosa que te interrumpa por quinta vez. No, porque te van apareciendo cosas también, sí, o sea, esto te ha servido también a ti, ¿no? Otra línea también que atraviesa los cuentos rurales es el tema de la infancia y el tema de mostrar algo que lo sabemos, pero que siempre, no sé por qué la literatura cuando lo muestra nos desestabiliza un poco, que es la maldad pura en los niños, ¿no? O sea, porque uno piensa que los niños, bueno, pueden ser traviesos, pueden hacer una picardía, pero ¿qué pasa cuando hay una parte del niño que avanza y, bueno, y hace cosas que ya no son picardías? Ese del cuento que ibas ahora a mencionar, que es de niños en el campo, dos hermanos que pueden ser uno más o menos travieso y el otro la piel de Judas. Y el título es Juan 13:27, un versículo, digamos, del Nuevo Testamento, donde dice: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿No? Uno de los niños es así prácticamente, ¿no? Y así. Ahora, tampoco son niños muy reales. No es que este niño sea hiper malo, sino que va poco a poco desarrollando aspectos de él que son, ¿no? Empieza matando arañitas, matando no sé qué. Es como un jugador provisorio en la sub-20, ¿no? Y de a poco va tomando más carácter. Aparece el diablo, pero también uno piensa Caín y Abel, ¿no? Que son los dos hermanos más conocidos. Nosotros sabemos que todos tenemos a los dos adentro, un poco Caín y un poco Abel, y seremos a quienes escuchemos más. En este caso, en una especie de revancha bíblica de justicia poética, es Abel el que triunfa, ¿no? Sirviéndose de los métodos de Caín, o sea, Abel dice ya basta, ¿no? Perdón, y también ahí están los padres, el mundo de los adultos, y en varios cuentos pasa eso, ¿no? Que el mundo de los adultos como que malinterpreta todo lo que están haciendo, o los niños o los jóvenes, lo malinterpreta, o sea, no entiende. Cree que el bueno es uno y el malo es otro y le erra, le va errando constantemente, ¿no? Siempre el malo parece como bueno y eso es lo que lo hace más malo, ¿no? Sí, lo hace mucho más malo, claro. Si yo tengo un hijo de 8 meses, por ejemplo, y veo el mal anidarse en la alta hora de la madrugada y mi mujer cree que el malo soy yo. Bueno, me acordé de Steinbeck, ¿no? John Steinbeck en Al este del Edén, que es la historia de los dos hermanos, porque también el padre vive en el agro, igual que en ese caso. Y aunque es buena persona, los dos casos parece un padre buena persona, es radicalmente incompetente para resolver las crianzas del hijo. Esos dos libros conversan o dialogan. Vamos entonces a la última mitad, a la memoria para un lugar por donde no pasó la guerra. Aquí en el prólogo de Spinoza, que decía que era muy solvente y además un gran escritor,
recuerda a Lebrero en El lugar, y acierta por la extrañeza y por la disposición a la curiosidad, por de alguna forma, de la protagonista. También uno podría recordar El mundo post-apocalíptico, una película que no era tan buena, pero Interestelar, por ejemplo, estaba todo lleno de polvo siempre. Siempre hay una especie de pátina de polvo que impide respirar, que se ve un poquito como Santiago, que tiene mucho smog, pero esto, polvo real. O la última de Blade Runner. Exactamente. No, la segunda. La diferencia entre, por lo menos, Interestelar y este cuento es una y es vital. Interestelar uno se puede ir a la NASA y hay un general y uno parte de una nave espacial a otro planeta. En la memoria para una ciudad por donde no pasó la guerra está esto mismo, pero no hay a quién acudir, ¿no? Un edificio sin ventanas, ronroneante, hirsuto. Aquí aparece la ficción en el libro, como decíamos, distópica. No, perdón, y en esta parte sí, ahí podemos hablar, como dice Spinoza, de Lebrero, pero sobre todo, como dice Spinoza, de Kafka también, Sí, ¿no? sí, O sea, bueno, el Lebrero tema... y Kafka también son sí, dos sí, están muy vinculados también, el tema de los laberintos, de la cuestión sin sentido, del tema de que estamos haciendo trámites y no sabemos para qué, en fin, ¿no? Esa idea, digamos, de estar perdido, ¿no? De no encontrar el sentido. De hecho, los otros cuentos aparecen como noticias reales en el cuento final. O sea, ahí la autora nos quiere decir que lo otro es más o menos real y este texto también. Decíamos una distopía, o quizás es solo realista, una especie de visión muy pesimista del futuro cercano de la autora. Porque claro, cuando se dice la ciudad, bajo la desidia e imprudencia de sus gobernantes, estaba en constante derrumbe, o sea, le acierta igual, no es que esté hablando del año 8000, de no sé dónde, ¿no? Bueno, de alguna forma, digamos, cuando habla de la burocracia, trasciende Uruguay también, ¿no? Sí, Uruguay es un alumno aventajado, pero trasciende, sí. Sí, ¿no? Yo como burócrata siempre miro al burócrata uruguayo con cierta admiración, ¿no? Pero es que lo dijo en su momento Benedetti, que Uruguay era la única oficina con categoría de república. Sí, bueno, y Raúl Ruiz, el cineasta chileno, que decía que ser chileno es el único país que no es una nacionalidad, sino un oficio. Bueno, dice que la oficina en donde ocurre esto parece ser una oficina pública, ¿no? Pero al usuario no se le llama ciudadano, ni vecino, ni compatriota, sino cliente estatal. Ese tipo de eufemismos son muy caros a la neoburocracia que cambia la piel y es igual o peor, ¿no? Y hablan del producto. Entonces, a Pablo Silva le deben decir en la radio, tu programa de radio es un producto, ¿no? Sí, y el cliente el que escucha. Y empiezan con esas barbaridades, digamos. La fidelización, ¿no? De los consumidores, de los usuarios. Encuestas de satisfacción, por ejemplo. ¿Quién va a ir a una oficina pública a estar satisfecho, no? Es absurdo, al menos en Santiago de Chile, es presentado como un avance en ciertas oficinas públicas, ¿no? El mismo burócrata se habla de gobierno corporativo, por ejemplo, ¿no? Sí. De políticas públicas. Yo no sé dónde están las políticas privadas, ¿no? Pero políticas públicas, ¿no? Y todas estas cosas se llamaban antes vocación de servicio público, por ejemplo. Y ahora uno dice eso. Aquí el astillero Donetti, nuevamente, está el sinsentido de la burocracia, el sinsentido de la existencia del hombre, o de las dos cosas. Lo que sí... Porque tú decías el pueblo por donde no pasó la guerra, que quizás pasó la guerra peor. Lo que sí sabemos es que la apatía y el tedio serían peores que la guerra, ¿no? Eso vendría siendo el gran problema. Un lugar sumergido en la apatía, sumergido en el tedio, en el desánimo. Bueno, pero tiene que ver con la frase que hablaste de Bolaño, del desierto puede ser solo interrumpido por el horror, ¿no? Exactamente. O que la verdadera guerra que libramos, la verdaderamente sin cuartel, la que siempre vamos a terminar perdiendo, es el desánimo, es la burocracia, es la tristeza, es el de todas formas, sinsentido, ¿no? Lo que ocurre, y esto no vamos a contar nada, pero en ese sinsentido, en esa rutina, en esa cuestión media kafkiana o media onetiana también, yo voy a leer solamente un fragmentito de la novela distópica, y dice así: la semana transcurrió entre la irrealidad de la vigilia y las pesadillas nocturnas. La presencia del caníbal era agobiante con su constancia. Cada vez que salía del edificio estaba frente a mí, silencioso y gesticulando. La fiebre no cesaba, los recuerdos y pensamientos en torno al aljibe me acosaban continuamente. La cara imposible del mandril, sus compañeros, cada uno tan desagradable como él, me provocaban una especie de vértigo, una sensación de caída que me hacía incorporar en la cama cada noche. En este desierto de lo real aparece la cara imposible del mandril, ¿no? Aparece un mandril. ¿Cómo puede ser ahí? ¿A Andrea Arismendi le pasó? Ah, sí. ¿Te encontraste con un mandril? Noche de revelaciones, ojo. Despistada. No se despeguen de la radio. Lo que estábamos diciendo, te estaba diciendo hace un rato, Pablo, que uno es una acumulación de cosas también, ¿no? De eventos, de lecturas, de situaciones. Y en algún momento sí iba a trabajar en horarios bastante fuera de lo común, porque tenía que viajar muy lejos, y durante unos años estuve en una parada de ómnibus mirando hacia la acera de enfrente, sí veía un busto extraño
en una casa y nunca crucé, siempre me pareció que era algo raro. Hasta que un día llovía mucho, perdí el ómnibus y resolví cruzar a ver, porque lo habían pintado. Y fui a mirar la novedad, ¿no? Y era así un busto de un mandril, a la cabeza, ¿no? Pintado con colores como si fuera humano, ¿no? Entonces fue totalmente irreal, pero era real, estaba ahí ese busto. Entonces en algún momento decidí incluirlo como personaje en el cuento, porque me parecía que era totalmente absurdo que fuera una casa, era una vitrina. Es una casa, no, es una casa que tiene dos bustos. El otro tiene otro que es una cara humana que está mal pintado también. ¿No? Y bueno, hace un tiempo pasé otra vez por ahí, los miré y están descascarándose, pero están los dos. Bueno, entonces no voy a decir dónde es, a no ser que me pregunten. Pero siempre puede aparecer la cara imposible de mandril, por eso digo. Claro, sí, tal cual. Es que es imposible, ¿no? ¿A quién se le ocurre tener un busto de un mandril? Otra cosa que aparece acá es la espera, ¿no? Las víctimas de la espera de Sama, del libro de Di Benedetto, la espera de Faulkner, de cualquier pueblo imaginario en su mismo impulso de realidad. Hay una especie de juego paradojal, ¿no? Un pueblo real parece siempre medio imaginario y un pueblo imaginario tiende a la realidad. Y en medio del derrumbe, me acordé de aquella palabra que de Onetti que le encanta, lo rumbroso, ¿no? En medio de lo rumbroso, el gesto de seguir persistentemente yendo al trabajo, ¿no? Eso es una de las principales rarezas de este personaje, que el mundo se cae a pedazos, está lleno de polvo, sangre, el mandril, el otro con la mosca, el maletín, y sigue yendo al trabajo cuando uno al mínimo resfrío ya está intentando faltar, ¿no? Entonces la paradoja es que en este edificio terrible, en este trabajo sin ningún sentido, en este mundo post-apocalíptico, el solo hecho de seguir haciéndolo, ese esfuerzo inútil, por ejemplo, en alguna parte el personaje dice, voy a intentar respirar menos. Eso nunca funciona, ¿no? Se le puede decir. Ese tipo de esfuerzos inútiles, porque está respirando veneno, es los que nos pueden dar vida, ¿no? ¿No es cierto? Dice el personaje, nos estábamos enloqueciendo, punto seguido. Volví a mirar indiferente por la ventana. Eso está muy fuerte, ¿no? Nos estábamos enloqueciendo, volví a mirar indiferente por... Uno cuando está enloqueciendo de tomar medidas, ¿no? Algún medicamento, algún especialista. Hay ahí una especie de... Bueno, está el tema de los zombies asesinos, pero también... Yo creo, perdón, te interrumpa de nuevo, porque otra gran revelación que acabas de hacer es esa gran novela argentina que se llama Sama, y que uno la lee, está fascinado, pero es raro para una novela, por lo menos a mí me pasa, que uno se acuerde del epígrafe. Sama está dedicado a las víctimas de la espera. Sí, eso es parte de la novela, ¿no? A las víctimas de la espera. Y eso tiene que ver con esto también, el tema de que si uno piensa en América Latina, se ha definido América Latina como el continente de la espera también, ¿no? Creo que es uno de los temas sí que más se repite a lo largo de la soledad también, me parece, ¿no? El delirio. Hay varios ejes temáticos que se repiten en todos los cuentos, sí. Lo de la espera me parece, cuando yo voy escribiendo voy pensando si en un lector posible, y busco qué le podría llegar a tocar más. Y creo que lo de la espera, como aquel poema de Borges, ¿no? Del reloj de sangre que mide ese tiempo de la espera, ¿no? Que parece ser interminable y tedioso a la vez, ¿no? Creo que sí, que hay una espera porque pase algo, pero se plantea también la inercia, ¿no? El no hacer nada para que ocurra algo, esperar que lo haga otro, o que simplemente pase la vida así. O continuar. Bueno, continuamos, nos quedan 5 minutos. Sí, tengo solamente 9 páginas más y con esto termino, porque 9 mucho páginas tiempo más, libre no, en el trabajo público. No, es un párrafo. Es el trabajo, claro. El trabajo público le da a uno muchas alas para esto. Me acordé de una canción de Calamaro, cuando dice, la vida es una gran sala de espera, la otra es una caja de madera, algo parecido, ¿no? Viste que tenía buenas canciones Calamaro, no seas malo. Andrea Arismendi escribe con la claridad del que sabe que tiene una buena historia por contar. Una historia que nos llega por este libro como pudo llegarnos por un desconocido en un viaje interurbano con un bus con desperfectos o en un bar con aserrín en el piso. No necesita frenar el desarrollo con embelecos, no se distrae en el camino, no se va por las ramas, no pierde el tiempo. Describe recuerdos de este mundo, de esta época, de estas causas y estos azares. Mantiene una velocidad precisa, suficiente para mantenernos atentos, leyendo un tirón. Entrega información. Hasta para describir la abundante mugre que corroe las escenas de estos cuentos, utiliza un estilo limpio. Esa es otra paradoja, ¿no? Mucha mugre, pero limpieza para explicarlo. A veces se acerca a la crónica, otras veces a la confesión de a dos, pero casi siempre es un recuerdo del pasado, que como bien nos advierte está tamizado por una memoria que se vuelve una pasta sin tiempo ni lugar. Una memoria que se vuelve una pasta sin tiempo ni lugar, eso ya vale el libro, ¿no?
Una cosita más, en una parte habla de y no habrá cielo limpio excepto la memoria. Esa fue otra frase que elijo entre las dos mejores. Y no había cielo limpio excepto la memoria. Y termino con esto, si estabas pensando en esa canción de Dan No Chance cuando dice hay un cielo limpio. Estaba pensando en una de las narraciones de Bradbury. No estaba pensando en darnos ya, pero lo voy a... Bueno, está también el tema de la ciencia ficción, está Blade Runner. Puede ser, está, sí. ¿no? No sé si tanto ciencia ficción, no llamaría ciencia ficción, sí distopía tal vez, un mundo indeseable, un mundo corroído por el hastío, por la corrupción también, ¿no? Y por la indiferencia. Me parece que eso es también es otro tema central. Por ahí hablaba Spinoza de la inercia idiota. Creo que sí, que es un poco lo que va acechando en todo el libro, es eso, es la impotencia para cambiar situaciones y a su vez dejarse llevar por las más insólitas, por las más inhumanas, por las situaciones más inhumanas. La famosa banalidad del mal, ¿no? La famosa De alguna banalidad del forma. mal. Amigos, se terminó. Andrea Arismendi, Rafa Danelli estaba cantando al principio y Patricio Hidalgo, ustedes ya lo conocen porque fue columnista de La Máquina de Pensar y es un amigo de la casa. Se terminó La Máquina de Pensar. Mañana a las 19 horas los espero aquí por Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien.